El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, había caído enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replican: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos y vas a volver allí. Jesús contestó: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dicho esto, añadió: Lázaro nuestro amigo está dormido, voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme se salvará. Jesús se refería a su muerte, en cambio ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí para que creáis, y ahora vamos a su casa. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: Vamos también nosotros y moramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro ya llevaba 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 3 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: el maestro está allí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlos, se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó: ¿Dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería. Pero algunos dijeron: ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús: quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dice: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado este episodio de la resurrección de Lázaro. Lo narra el evangelista San Juan, como también el domingo pasado nos narraba el evangelio de la Samaritana. San Juan Evangelista, cuando escribe, es un hombre muy profundo. Cuando hablaba el domingo pasado de la Samaritana, Jesús hace como un paralelismo, es decir, hablando del agua material, a esa mujer le hablaba de calmar una sed. Y esta chica entendía que le estaba hablando de un agua material. Pero Jesús, cuando uno lee ese contexto, le está hablando de un agua, pero un agua espiritual, un agua que le va a satisfacer plenamente su vida. Lo mismo aquí San Juan ya no va a hablar del agua, va a hablar de la vida. Y aquí se revela Jesús en toda su grandeza para nosotros. Ya vamos a entrar a la Semana Santa, queridos hermanos, el próximo domingo, y aquí habla de una manera bellísima cómo es su amor para cada uno de nosotros. La historia no hace falta repetirla, solamente debo decirles que estos tres hermanos eran muy amigos de Jesús. Jesús los apreciaba muchísimo, muchísimo. Y entonces el centro de este evangelio es esto. Cuando con una mirada intuitiva aquí podemos captar todo lo que Jesús nos quiere decir. Jesús quiere conmover nuestro corazón. ¿Para qué? Cuando se presenta María donde Jesús, se echó a sus pies, dice el evangelista, y le dice, en medio de su llanto, con ese impacto que le causa a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos, lloró. Tanta es esta impresión que causa que los que rodean a María le dicen: ¿cómo quería a Lázaro? Y sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Esto, queridos hermanos, ¿qué quiere decir? Jesús se conmueve de los sufrimientos de sus amigos. Y se conmueve aquí Jesús no por su suerte eterna, porque Lázaro no se ha condenado aunque ha muerto. Además él sabe que lo va a resucitar. Llora porque hay un sufrimiento en esos amigos, un dolor humano. Es decir, trasladándolo a nosotros, Jesús, queridos hermanos, ve nuestra vida y ve nuestros dolores, todos. Y eso a Jesús
también le impacta. No somos nosotros, Jesús no es indiferente a nuestros dolores, a nuestros sufrimientos. Por eso llora Jesús. ¿Es esto lo que nos quiere decir? Un amor grande es el que tiene Jesús por sus amigos, por nosotros, porque estamos bautizados, somos los amigos de Jesús. Y Jesús llora. Y fíjate que llora, como te he dicho, por la muerte material, por el dolor de esas dos hermanas que están sufriendo esos días. Se conmueve. Pero Jesús no busca solamente hacer un poco de historia. Aquí incluso podríamos decirle: Jesús, qué cruel, te han dicho que está enfermo, ¿por qué no vas? Y también le dice: no, quedémonos todavía 2 días. Y Jesús ya sabía que se había muerto. ¿Por qué hace esto Jesús? Quiere darnos una enseñanza mucho más grande. Si bien Jesús se conmueve y llora por un drama muy humano, que es la muerte, algo tan terrible, no es lo que llora eso. Aquí Jesús está llorando por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros dolores, los sufrimientos que podamos tener en la vida. Pero sobre todo, aquí Jesús llora por el hombre, por la muerte. La muerte del cuerpo para Jesús no es muerte. La muerte de Lázaro es figura de la muerte del alma. Aquí Jesús llora en Lázaro la muerte de aquellos que abandonan a Dios y viven en el pecado. Lázaro, queridos hermanos, somos nosotros antes del bautismo. Estamos muertos para Dios, no tenemos vida de santidad, no tenemos vida de gracia. Lázaro somos cuando vivimos habitualmente en el pecado. ¿Qué vida hay? No hay vida. Vida del alma no hay, aunque el cuerpo esté rebosando de salud. Y Jesús llora, queridos hermanos, por el alma. Él es, fíjate, la vida, pero no solamente vida del cuerpo. Él ha venido a darnos no solamente 60 años o a revivirnos como a Lázaro, poco sería. Él ha venido para darnos la vida eterna. Esa vida eterna, queridos hermanos, Jesús la va a conseguir. Así como le dice a Lázaro con voz potente: ven afuera, y sale el muerto andando, pero ya vivo. Así, queridos hermanos, la Semana Santa es la voz potente de Dios. Y Jesús, con esas horas de Calvario, desde sus lágrimas en Getsemaní, va a llorar por nuestros pecados, por nuestras culpas. Y esas lágrimas, ¿ven?, es la voz potente de Dios que termina en la muerte en cruz y finalmente acaba en el grito triunfal. ¿Ven? Aquí lo hemos escuchado también: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Jesús ha venido a darnos, a comunicarnos esa vida eterna.
Jesús no quiere que vivamos en el pecado. No quiere. Lean ustedes la carta a los romanos. ¿Qué dice el apóstol en esta carta? Hermanos, dice, los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. ¿Quiénes son los sujetos a la carne? Hay que preguntarle al apóstol San Pablo. Este es un versículo que sintetiza un discurso anterior, donde ha hablado San Pablo cómo los que viven en el pecado no agradan a Dios. Y San Pablo escribe esta carta a los romanos, que son gente muy cristiana. Por eso les dice, vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu Santo que habita en vosotros. Y fíjense cómo dice el apóstol, si Cristo está en vosotros, porque ya son bautizados y son hombres de fe, hombres de santidad, dice, el cuerpo está muerto por el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro cuerpo morirá, como el de Jesús, como el de Lázaro. Pero dice, el Espíritu Santo que vive en nuestras almas, vive. Y si ese Espíritu, dice, que resucitó a Jesús, habita en ustedes, Cristo, dice, el mismo que resucitó a Jesús, también, no solamente el alma lo hará eterna, sino también un día lo hará al cuerpo eterno. Eso que ya veía en el Antiguo Testamento el profeta Ezequiel, dice, yo mismo abriré vuestros sepulcros. El sepulcro, es la muerte, queridos hermanos. Y el cristiano vivirá eternamente con su cuerpo y su alma en la eternidad. Pero ya en esta vida, mientras vivimos en gracia de Dios, gracias al bautismo y a la reconciliación del sacramento de la penitencia, dice el apóstol, ese que habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos, Él que habita en ustedes, qué precioso, qué precioso. Un día también, aunque vuestro cuerpo caiga en el sepulcro, les volverá la vida, les volverá la vida. Por eso aquí la gran pregunta, queridos hermanos, que nos lanza el Evangelio es, ¿qué es para ti la vida? ¿Qué es la vida? La vida que es para un cristiano, la vida del cuerpo. Dios llora, sepan, cuando ve hambre, injusticias, atropellos. Dios llora porque ama al hombre, lo ama entero, a cada uno de nosotros, sufre con nosotros. Por eso Jesús también a todos nosotros nos anima a ser compasivos con el dolor ajeno, a no dejar en la cuneta al hermano que ha caído, a no machacar al pobre, porque eso no es lo que causa contento a Jesús. Llora Jesús cuando ve sufrir al hombre. Aquí está, lloró por Lázaro y también hoy sigue llorando por tantos Lázaros. Por eso, si quieres contentar a Dios, haz obras de caridad, no te encierres en ti mismo, pídele al Señor un corazón compasivo, pero sobre todo, aquí llora Jesús, queridos hermanos, y sigue llorando por el pecado en que viven habitualmente sus hijos. Llora por eso. Y eso no es invento, no es invento, porque Él ha venido a dar esa vida. ¿De qué le vale curar los cuerpos si las almas luego huelen mal?
huelen mal. Ya decían los santos, si pudiésemos oler las almas que viven habitualmente en pecado. ¿Habrá de haber un sepulcro de 4 días? ¿De un muerto que ha caído ahí hace 4 días? Ábrelo a ver cómo huele. Por eso decían los santos, si pudiésemos oler las almas que viven en pecado, llorarías como Dios llora. Y eso no es cuento. Va a llorar, entra en Jerusalén, le están aplaudiendo a Jesús el domingo de Ramos y Jesús llora. Y el Jueves Santo va al huerto y llora, pero no es un llanto, fíjate qué hermoso, no es un llanto, primero, de reproche, es el llanto de una madre que está agotando las últimas fuerzas para salvarnos. Lo último ya. Va a agotar todo. Por eso también cuando va camino del Calvario, encuentra unas mujeres llorando. Y el último discurso de Jesús, no lloréis por mí, les dice, llorad por vosotras. Si conmigo hacen esto, si con el leño verde hacen esto, ¿qué harán con el leño seco? Jesús es el leño verde que carga con las culpas de los demás. ¿Qué será, queridos hermanos, si no cambiamos, si el pecador no cambia de vida? ¿Qué será, dice Jesús, cuando tenga que rendir cuentas de sus culpas él solito? Por eso llora, queridos hermanos. Y fíjate, Jesús llora porque somos sus amigos y Él tiene poder para darnos vida. Solo te pide una cosa: vive en Betania, que es casa de estos hermanos, Lázaro, María y Marta. Acoge a Jesús, pídele al Señor, necesitado. Dile al Señor: me siento como Lázaro, no puedo salir del sepulcro del pecado. Jesús, grítame, ábreme, Jesús, ábreme el corazón para entender, hazme ver la situación en que estoy. Por eso, queridos hermanos, se apareció la Virgen también a los niños, y los niños decían que era una señora muy hermosa, una niña prácticamente, pero triste. Y la Virgen les dice al final, en la última aparición, Nuestra Señora de Fátima les dice a los niños que los hombres no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. Una de las exhortaciones de la Santísima Virgen: no ofendan más, que no ofendan más a Dios. ¿Cómo hacer llorar a Dios, queridos hermanos? Y perder la vida eterna. Tú no has sido creado solamente para este mundo, tú has sido creado para la eternidad. Qué locura vivir en pecado, queridos hermanos. Es la muerte del alma. Pidamos a nuestra Madre, pidamos a Jesús hacernos eco de sus lágrimas. Y si has pecado, ve rápido. ¿Dónde resucitas? Ahí en el confesionario. Ahí es donde Dios te hace resucitar. Y 1000 veces, pues 1000 veces te hace resucitar. Y 1.000.000 de veces, 1.000.000 de veces. Así es su amor. Sus lágrimas no son humanas, son las lágrimas de un Dios y ha agotado ya todas sus lágrimas y ha pagado todos nuestros pecados.
¿Cómo no amar a alguien así, queridos hermanos? ¿Cómo no confiar? Con estos sentimientos, pues, entra a esta Semana Santa. Ojalá que todos los días de la Semana Santa participes de la Santa Misa y la vivas con intensidad. Y al terminar la Semana Santa, también puedas experimentar que por tu fe has salido más de este estado de muerte en que a veces estamos también por nuestras debilidades que tenemos. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.